El sistema nervioso central. El sistema nervioso central consiste en ser una red organizada de millones de neuronas y células gliales. Desde el punto de vista anatómico, se encuentra constituido por el encéfalo y la médula espinal. Por otra parte, desde el punto de vista fisiológico, constituye el centro de coordinación y control del organismo, ya que se encarga de recibir los estímulos que llegan del exterior así como del interior. El sistema nervioso central tiene funciones conscientes que se llevan a cabo en la corteza cerebral, como son los pensamientos, ideas, recuerdos, movimientos, emociones, el lenguaje, etc. Y funciones inconscientes que se llevan a cabo en el hipotálamo, como el sueño, la vigilia, conductas de supervivencia, como comer, beber, etc. Bajo este contexto, se puede mencionar que el encéfalo es uno de los órganos más grandes del adulto. Se encuentra protegido por el cráneo y comprendido por casi 100.000 millones de neuronas. En casi todos los adultos pesa aproximadamente 1.5 kilogramos, pero en general es más pequeño en mujeres que en varones y en ancianos que en jóvenes. El encéfalo se encuentra constituido por el cerebro, por el cerebelo y por el tallo encefálico o también llamado tronco del encéfalo, el cual se constituye del mesencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia y por el bulbo raquídeo. Otra estructura que forma parte del sistema nervioso central es la médula espinal. Esta se encuentra dentro de la cavidad raquídea, extendiéndose desde el orificio magno del occipital hasta el borde del inferior de la primera vértebra lumbar. Posee cerca de 100 millones de células de neuronas, 31 pares de nervios raquídeos emergen de ella y se distribuye en una región específica de las mitades derecha o izquierda del cuerpo. La médula espinal tiene dos funciones básicas, la aferente o sensorial, que es aquella que tiene que ver con las sensaciones, y la eferente o motora, que hace referencia al control y el movimiento de todo el cuerpo. Otras funciones adicionales que la médula espinal realiza, además de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios espinales o raquídeos, es la del arco reflejo, que se relaciona con los movimientos inmediatos que se generan en el cuerpo. Como se mencionó, en la médula espinal se originan 31 pares de nervios raquídeos. Estos son clasificados y nombrados según la región y el nivel de donde emergen en la columna vertebral. En consecuencia, hay 8 pares cervicales, 12 dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. Los primeros nervios cervicales salen de la médula en el espacio por arriba de la primera vértebra cervical, entre esta y el hueso occipital. Los demás nervios cervicales y dorsales salen del conducto raquídeo horizontalmente por los agujeros de conjunción de las vértebras respectivas. Los nervios lumbares, sacros y coccigios deben descender del sitio de origen hasta el nivel inferior de la médula para llegar a los agujeros de conjunción de las vértebras que les corresponden, por los cuales salen. En términos generales, la médula espinal cumple con 4 principales funciones. La primera es la que se denomina conducción. A través de las fibras nerviosas, la médula espinal conecta sus diferentes secciones con el encéfalo, llevando información sensitiva hacia él y de regreso a la orden motora. La segunda función es la integración neural. Las neuronas medulares integran la información de diversas fuentes de tal forma que producen una respuesta apropiada. La tercera función es de locomoción, donde la médula espinal coordina la orden neuronal a los músculos para su contracción repetida y permitir los movimientos alternos en las extremidades. Y la cuarta función es la de reflejos. A través de la integración de los nervios periféricos y el encéfalo, se generan acciones involuntarias ante diferentes estímulos. En este mismo orden de ideas, cabe mencionar que las meninges son capas de tejido conectivo que envuelven y protegen la médula espinal y el encéfalo. Al cubrir el encéfalo reciben el nombre de meninges craneanas. Por otra parte, cuando cubren la médula espinal se denominan meninges raquídeas. Estas capas son la dura madre, aracnoides y la pia madre. La dura madre es la capa más externa y consta de tejido conectivo denso e irregular. Forma un saco que se extiende desde el nivel del agujero magno en el hueso occipital hasta la segunda vértebra sacra, donde termina y se cierra. La médula espinal también está protegida por un cojín de grasa y tejido conectivo que se encuentra en el espacio epidural, el cual se ubica entre la dura madre y la pared del conducto vertebral o raquídeo. La segunda capa
que es la aracnoides, es la meninge media. Es una cubierta avascular. Sus delgadas fibras elásticas de colágena están dispuestas como una telaraña, de tal forma que se extiende por debajo de la dura madre. Entre esta meninge media y la externa se encuentra un espacio que recibe el nombre de espacio subdural, el cual contiene líquido intersticial. Finalmente, la pia madre es la capa delgada transparente de tejido conectivo que se encuentra adherida por fuerza a la médula espinal y el encéfalo. La forman haces entrelazados de fibras de colágena y algunas fibras elásticas. Además, contiene vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes a la médula espinal. Entre la aracnoides y la pia madre se encuentra un espacio que recibe el nombre de espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo. Además de los revestimientos óseos y membranosos, la naturaleza ha brindado protección adicional al encéfalo y a la médula espinal contra las lesiones al darles una capa amortiguadora de líquido en el interior y en el exterior. Este líquido recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que es transparente e incoloro. Transporta oxígeno, glucosa y otras sustancias químicas necesarias de la sangre a las neuronas y a la neuroglia. Se caracteriza por circular de manera continua en el espacio subaracnoideo, que rodea el encéfalo y a la médula espinal, así como en cavidades de dichos órganos. Estas cavidades son los ventrículos. Los ventrículos son 4 espacios intraencefálicos. 2 de ellos, los laterales, están situados uno en cada hemisferio cerebral y tienen aproximadamente la forma de los hemisferios mismos. El tercer ventrículo es una cavidad angosta en la línea media superior al hipotálamo, entre las mitades derecha e izquierda del tálamo. Finalmente, el cuarto ventrículo se localiza en el tronco encefálico y en el cerebelo. En términos generales, la función de los ventrículos es albergar el líquido cefalorraquídeo. La formación del líquido cefalorraquídeo ocurre principalmente por secreción de los plexos coroideos. Los plexos coroideos son redecillas de capilares que se proyectan desde la pia madre hacia los ventrículos laterales y hacia los techos de los ventrículos tercero y cuarto. Desde cada ventrículo lateral, el líquido pasa por un orificio, el agujero intraventricular de Monro, hacia el ventrículo medio o tercero, y después cruza por un conducto angosto denominado acueducto de Silvio, hacia el cuarto ventrículo, del cual pasa al conducto del ependimo de la médula. Hay orificios en el techo del cuarto ventrículo que permiten el flujo del líquido hacia el espacio subaracnoideo que rodea la médula espinal y después el encéfalo. Desde este último, el líquido gradualmente es absorbido hacia la sangre venosa del encéfalo. En consecuencia, el líquido cefalorraquídeo circula de la sangre en los plexos coroideos, pasa por los ventrículos, conducto del ependimo y espacio subaracnoideo y vuelve a la sangre. De cuando en cuando, algún estado dificulta esta circulación. Por ejemplo, un tumor cerebral en ocasiones comprime el acueducto de Silvio e impide el paso del líquido del tercer ventrículo al cuarto. En estas circunstancias, se acumula líquido en los ventrículos laterales y medio, porque sigue formándose aunque su drenaje esté bloqueado. Este estado se llama hidrocefalia interna. En el caso de que el líquido se acumule en el espacio subaracnoideo encefálico, resulta hidrocefalia externa. La hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, en ocasiones produce coágulos sanguíneos que bloquean el drenaje del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. Al disminuir el drenaje, claro está, permanece mayor volumen de líquido en este espacio. La extracción de un poco de este líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia la región lumbar de la médula espinal se conoce como punción lumbar. El volumen de líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el adulto promedio es de 140 mililitros, unos 23 mililitros en los ventrículos y 117 en el espacio subaracnoideo del encéfalo y la médula. El líquido cefalorraquídeo sirve como acoginamiento protector alrededor del encéfalo y médula y dentro de los mismos. Sin embargo, se sabe que funciona de otras maneras también.
Por ejemplo, los cambios en su contenido de dióxido de carbono afectan a las neuronas del centro respiratorio en bulbo raquídeo y por lo tanto ayudan a controlar las respiraciones. En cuanto a sus funciones, de forma más específica, el líquido cefalorraquídeo contribuye a la homeostasis en tres formas principales, como protección mecánica, química y con un medio de intercambio de desecho entre la sangre y el tejido nervioso central. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, los cuales son redes de capilares en las paredes de los ventrículos. Dichos capilares tienen cubiertas de células ependimarias que forman el líquido cefalorraquídeo a partir del plasma sanguíneo por filtración y secreción. Asimismo, este líquido cumple con tres principales funciones. La primera, la conocida como de liviandad. Debido a su densidad similar con el encéfalo, este no se hunde ni flota, lo que lleva a que su peso de 1500 gramos se traduzca en un peso de solo 50 gramos. La segunda función es de protección. Evita que el encéfalo se golpee contra el cráneo, siempre y cuando el golpe no sea de gran intensidad. Y finalmente, la tercera función de estabilidad química. El líquido cefalorraquídeo elimina restos del metabolismo del tejido nervioso, manteniendo la homeostasis. El cerebro. La división del cerebro representa la división mayor y más alta del encéfalo. El cerebro contiene un surco profundo, la fisura longitudinal, la cual lo divide en dos mitades, los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Cabe mencionar que estos no son órganos completamente separados. Hay un tejido compuesto de sustancia blanca, conocido como cuerpo calloso, que une a ambos hemisferios por la parte media. Las fisuras más sobresalientes, además de la longitudinal, son la fisura central, llamada de Rolando, la fisura lateral de Silvio y la fisura parietoccipital. Estas escotaduras importantes subdividen a cada hemisferio cerebral en 4 lóbulos, cada uno de los cuales tiene el nombre del hueso que se encuentra por encima: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. La fisura central separa al lóbulo frontal del lóbulo parietal. La lateral separa al lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal que están por encima de la misma. La fisura parietoccipital separa al lóbulo occipital de los lóbulos parietales. Cada hemisferio cerebral está constituido por sustancia gris interna, sustancia blanca interna y por los islotes de sustancia gris interna. Los hemisferios cerebrales coordinan e integran la mayor parte de la información sensorial y son las áreas que determinan los procesos mentales superiores. En cada hemisferio se encuentra la corteza cerebral, que consta de una capa externa de unos 2 a 4 milímetros, que es conocida como la sustancia gris por contener los cuerpos celulares de las neuronas, debajo de la cual hay fibras, que es la sustancia blanca, por contener las prolongaciones de las neuronas. A su vez, ambas conectan varias partes entre sí. La sustancia gris puede considerarse como los circuitos microprocesadores del cerebro y la blanca como el cableado. El sistema nervioso periférico es aquel tipo de sistema que se encarga de recibir y regular los estímulos del medio ambiente que actúan sobre el organismo. Está formado por todos los nervios del cuerpo, es decir, los pares craneales y nervios periféricos o raquídeos, y también se encuentra formado por los ganglios. Los nervios están constituidos por fibras nerviosas, prolongaciones de las neuronas, que se encuentran reunidas en haces rodeados exteriormente por tejido conjuntivo. De acuerdo con las fibras nerviosas que los forman, los nervios pueden ser de tipos sensitivos, que son aquellos que tienen fibras aferentes que llevan la información del exterior a los centros nerviosos, es decir, a la médula y al encéfalo. El segundo tipo de nervios son los nervios motores, que son aquellos que tienen fibras eferentes que conducen las respuestas elaboradas en los centros nerviosos hacia los músculos o las glándulas. Y el tercer tipo de nervios son los nervios mixtos, que son aquellos que contienen fibras aferentes y eferentes formados por fibras sensitivas y motoras. Asimismo, los nervios, según el lugar de origen, pueden ser de tipo craneal y de tipo raquídeo. Por otra parte, tenemos a los ganglios.
Los ganglios nerviosos son aquellos pequeños nódulos formados por neuronas, neuroglia y células nerviosas, los cuales se encuentran localizados en el trayecto de los nervios. Los ganglios por su ubicación pueden ser de tipo central o periférico. Los ganglios centrales son engrosamientos de cordones nerviosos de color grisáceo y en forma de huso. Estos están en comunicación con el sistema nervioso central mediante ramas comunicantes, que son las fibras nerviosas que salen de ellos. Por otra parte, los ganglios periféricos se encuentran en el trayecto de las fibras nerviosas que se van ramificando. Salen de los ganglios centrales y siguen su trayecto hacia las vísceras, vasos sanguíneos, etc. Cuando hacen esto, se enlazan con otras fibras nerviosas para formar los siguientes plexos: el plexo cardíaco, el plexo celíaco, el plexo lumboaórtico y el plexo hipogástrico. En conclusión a lo que se ha comentado, considero que conocer las características del sistema nervioso central permite entender la forma en cómo todos los demás sistemas del cuerpo funcionan, ya que en mi opinión considero que este sistema es el encargado, es el líder de coordinar de forma simultánea y secuencial el funcionamiento de los demás. Bajo este contexto, cabe mencionar que la mayor parte de la información que se genera en el cuerpo humano es posible comunicarla gracias a la presencia del sistema nervioso central, ya que a través de la percepción permite que exista ese control, coordinación y funcionamiento de los órganos vitales que lo componen, de tal manera que todas las actividades y procesos que el cuerpo realiza y que el ser humano lleva a cabo, pues pueden realizarse. Espero que la información proporcionada en este trabajo sea de gran utilidad. Gracias por su atención.